Buenos días mi gente, mi nombre es Juan Echezábal, esta es la página La Tijera. Hoy es miércoles 18 de junio del año 2025. ¿Está Cuba bloqueada o saqueada? Señores, 66 años lleva el régimen castrista justificando sus fracasos, justificando sus miserias, su corrupción y toda la hecatombe en la que ha hundido al pueblo cubano en el falso cuento del bloqueo, el bloqueo imperialista, el bloqueo de los Estados Unidos. Pero mi pregunta es la siguiente para todos los cubanos: ¿está Cuba saqueada o bloqueada? O viceversa, ¿está Cuba realmente bloqueada y el impacto del bloqueo de los Estados Unidos, que inicialmente fue un bloqueo en el año 1962 y después de la crisis de los misiles de octubre de ese año, fue un embargo lo que se le aplicó al régimen castrista, que en ocasiones ha estado un poquito más establecido, un poquito más recrudecido, y en la mayoría de las veces no ha tenido ningún tipo de efecto, como en la actualidad, o sobre todo como en los últimos 4 años de la administración Biden y los 8 años de la administración Obama. Vuelvo y les repito, ¿está Cuba bloqueada realmente o está saqueada? Cuba, la dictadura opresora castrista que utiliza el nombre de Cuba y usurpa el poder desde el año 1959, tiene relaciones comerciales con más de 100 países. El régimen castrista en el año 1994, después de la caída del campo socialista, tomó la determinación, Fidel Castro no le quedó más remedio que tomar la determinación de abrir la economía cubana a la inversión extranjera. Esa inversión extranjera le representó al régimen castrista muchísimo dinero. ¿Por qué fallaron las inversiones extranjeras? Porque simple y llanamente el régimen castrista no cumple sus compromisos. Los convenios que hizo con esas compañías y esas empresas extranjeras terminaron en desfalco, terminaron en malversación, terminaron en impago, terminaron en que el régimen castrista no cumplía, ¿no?, lo que establecía inicialmente con esos países y con esos inversores extranjeros, y finalmente o los votaban o los chantajeaban o simplemente les dejaban de pagar. Y este es el gran dilema del régimen castrista: la mala administración que viene desde arriba hacia abajo, la corrupción que empieza desde la cúpula dictatorial y termina con el último funcionario público en una esquina de cualquier calle del país. Realmente en Cuba no hay el tal bloqueo, y cosas que desmontan la falsedad de ese bloqueo es esto mismo: encontrarse a Randy Alonso Falcón, un vocero del castrismo, en su programa La Mesa Redonda, cómo puede llegar fácilmente a esa panadería, a Seña, una panadería donde un solo pan cuesta 400 pesos, o sea, cuesta más del 10% de un salario promedio de un cubano. Un cubano promedio que gane 4.000 pesos porque trabaja en una empresa, o porque es director, o porque es un médico, un profesional de Cuba, que gane 4.200, 5.000 pesos, no puede darse el lujo de comprar en un lugar como ese el pan. ¿Quién es el dueño de Aceña? Todos lo sabemos: un testaferro del castrismo, un hijo o un nieto de los miembros de la cúpula dictatorial. En Cuba está surgiendo una nueva élite dictatorial de estos funcionarios del régimen, de estos voceros del castrismo, de los hijos y los nietos de la cúpula dictatorial, que son realmente los que están viviendo. Porque mi pregunta es la siguiente: ¿dónde va a parar tanto dinero? El dinero que el castrismo recibe por conceptos de remesa, por conceptos de recarga, por conceptos de envío de paquetería, por el concepto de envíos de combo, por las importaciones que el régimen está haciendo y después revende en sus tiendas en dólares para el pueblo, que no es para el pueblo, es contra el pueblo, porque la mayoría de los cubanos no tienen dólares para poder adquirir sus necesidades básicas y sus alimentaciones en este tipo de tiendas. No tienen un salario digno para poder comprar en lugares como estos, como Aceña, que están diseñados ¿para quién? Para tipos como Randy Alonso, que no sé cuánto ganará o no sé cuánto le inyectará el régimen castrista en sus bolsillos para que pueda darse el lujo de no ir a la panadería y pasarse 2-3 horas en una cola esperando a ver si hacen pan en ese día, si la electricidad o si llegó la harina, o todas las penurias que sabemos que están soportando la mayoría de los cubanos. Mirta Castellano, buenos días, bendiciones para ti, familia, también. Gracias a las personas que están conectadas. Por favor, compartan esta directa para poder seguir llegando a más personas dentro de la isla, para seguir interactuando con los cubanos, que al fin y al cabo son los que están sufriendo las consecuencias de personajes como este, las consecuencias de vivir bajo una dictadura que engaña al pueblo cubano y que trata de engañar al mundo con un falso bloqueo que solamente está manifestado en el bloqueo interno que el castrismo opresor tiene establecido contra el pueblo cubano desde el año 1959.
porque mientras ellos le exigen al pueblo que vivan bajo la doctrina del socialismo, bajo la austeridad, bajo el sacrificio, y le piden al pueblo que sigan resistiendo estoicamente y que sigan confiando en la mal llamada revolución, ellos viven como burgueses, ellos viven como capitalistas. O no se dan cuenta cuando Sandro Castro hace sus videos en el entorno en que los hace, la casa en donde vive, el carro que tiene parqueado ahí, cómo puede hacer sus videos tomando cerveza Cristal, que el pueblo cubano no puede darse el lujo, vuelvo y le repito, de comprar una caja de cerveza Cristal, por ejemplo, para celebrar un cumpleaños, o para celebrar el Día de las Madres, o para simplemente reunirse un grupo de amigos cubanos después de una semana de trabajo y poder festejar sus logros. ¿Saben por qué no lo pueden hacer? Porque no tienen logros. Los logros del pueblo cubano se los está llevando la cúpula dictatorial castrista. Mientras esto sucede en Cuba, el resto del mundo lucha en contra de la corrupción. Aquí mismo en los Estados Unidos, la administración Trump, desde que llegó el 20 de enero de este año, estableció el Departamento de Eficiencia Gubernamental DOGE, y vimos cómo billones y billones y billones de dólares fueron descubiertos por Elon Musk, que se estaban fugando y se estaban yendo para funcionarios corruptos, para miembros del Congreso, del Senado, para instituciones fantasmas que se estaban robando el dinero que es erario público del pueblo estadounidense, puesto que nosotros pagamos impuestos para que haya calidad de vida, para que haya una buena infraestructura dentro del país, para que el dinero que nosotros ponemos con nuestros impuestos sea bien utilizado para el bienestar de todos los ciudadanos estadounidenses. Mientras eso sucede en Estados Unidos, mientras en España el presidente de Vox, Santiago Abascal, se para delante del Parlamento español y en la cara del presidente Pedro Sánchez Abascal, el socialista, el comunista, el cómplice de la dictadura castrista y de todos los regímenes totalitarios del mundo, y le canta las 40 verdades y le dice que es un gobierno corrupto, que son todos unos ladrones, y se retira porque no quiere seguir viéndole la cara del infame de Pedro Sánchez Castejón. En Cuba el pueblo sigue aplaudiendo como foca los robos de la cúpula castrista, los privilegios que están viviendo ellos, sus hijos y sus nietos, mientras el pueblo está palideciendo y muriéndose de hambre y soportando apagones y soportando la miseria y soportando mayores rigores y soportando que le sigan haciendo congresos, que sigan construyendo hoteles, que sigan trayendo extranjeros a eventos internacionales, mientras los hijos no tienen leche, mientras los hijos no tienen agua potable, mientras sus hijos tienen que dormir con calor, llenos de picaduras de mosquitos, no tienen una mochila para ir a la escuela porque su padre, con el salario que gana, no puede darse el lujo ni de ir a comprarle un pan a seña. A esa panadería a la que Randy Alonso y los miembros de la cúpula dictatorial van diariamente a comprar su pan fresco, a comprar sus dulces, a comprar las golosinas para sus hijos, mientras tu hijo está pasando necesidad, mientras tu hijo se está muriendo de hambre, mientras tu hijo está palideciendo en la necesidad y en la miseria en la que el castrismo los tiene condenados. Heriberto Blanco Torres están haciendo lo mismo que hicieron en Rusia al final del comunismo, que los mismos que dirigían el poder después se repartieron el poder y los negocios de ellos mismos dirigían anteriormente. Sí, pero lo están haciendo no al estilo que lo hizo la antigua Unión Soviética con la glasnost y la perestroika. En Cuba quieren hacer una glasnost y una perestroika, pero al estilo de Corea del Norte. Quieren tener al pueblo humillado, quieren tener al pueblo silenciado, no quieren que el pueblo cubano exprese lo que siente, no quieren que muestren ante el mundo la corrupción gubernamental tan grande que hay dentro de Cuba. Y en el caso de la Unión Soviética, hoy Rusia, fue distinto. La Unión Soviética, a través de su prensa, del Sputnik, de Tiempos Nuevos, Novedades de Moscú, yo era un muchacho, pero me recuerdo, incluso que me ha llegado desde Cuba muchísima de esa prensa de los últimos tiempos antes de la caída del campo socialista, y es muy interesante lo que estoy leyendo y tengo muchísimo material ahí para poder hacer artículos míos, ¿no?, en referencia a lo que el pueblo cubano pudiera hacer para tratar de empujar no a una glasnost y una perestroika como la de la Unión Soviética, para que no cometan el mismo error. Pero para nada, es muy distante, Eri, lo que está sucediendo en Cuba con lo que sucedió en la antigua Unión Soviética. Porque en la antigua Unión Soviética me recuerdo que el Sputnik comenzó a sacar a la luz pública la vida de privilegio de los dirigentes de aquel PECUS, del Partido Comunista de la Unión Soviética, de aquellos mariscales, de aquellos corruptos líderes de la antigua Unión Soviética, y que el régimen castrista se resiste a que suceda eso. Mientras en Cuba no existe una libertad de prensa, mientras en Cuba no exista un proceso de verdad, de transparencia, donde se puedan sacar a la luz pública la corrupción de los de arriba, de los primeros, de los miembros de la cúpula dictatorial, no va a haber ese tipo de transformación. Ahí están haciendo una cosa a la que yo llamé hace unos años en un meme que puse, y está está pegado como
la publicación inicial en mi cuenta de X, antiguo Twitter, donde yo dije que Cuba lo que está yendo camino al socialismo. O sea, está creando un socialismo capitalista donde, como bien tú dices, los dueños son quienes, los de Gaesa, los de la cúpula dictatorial, los generales, los comandantes. O sea, ese imperio que se ha creado, el régimen castrista, y llamo régimen castrista a la cúpula esa dictatorial, que son los que tienen el control financiero de la isla, son los que pueden darse el lujo de, mientras echan a un lado el desarrollo del sistema electroenergético del país, gastarse millones de dólares en la construcción de 7 y 8 hoteles, que pudiera bien utilizarse ese dinero para mejorar la infraestructura energética, para mejorar la infraestructura de carretera, para buscar urgentes materiales de construcción, porque cada vez que viene una temporada ciclónica, quien paga con muertos debajo de los escombros, los derrumbes, es el pueblo cubano, porque ellos viven en mansiones que son buques fortificados con paneles solares, con grupos electrógenos, con carros de lujo climatizados, con toda la alimentación de la que privan al pueblo cubano. Esta es la realidad. Buenos días, Julio César Castro Carmenate. Buenos días, Oriol Díaz Rodríguez. Saludos al pueblo camagüeyano. Vladimir Ruiz. En el tema de Irán, Estados Unidos debería lanzar la bomba para destruir el uranio. Están en función de eso. Yo realmente no sé por qué han esperado tanto. No sé por qué Netanyahu ha esperado tanto para tomar una decisión contundente y final, porque mientras van pasando, ya estamos en el 5.º día de bombardeo iraní contra Tel Aviv y otras ciudades israelíes, han muerto muchísimos israelíes, están destruyendo la infraestructura en Tel Aviv, sobre todo, y hasta Jerusalén ha sido tocada de cerca, e incluso el consulado de los Estados Unidos en Tel Aviv fue alcanzado también, se rompieron cristales, hubo algún daño ahí colateral, gracias a Dios no hubo pérdida de ningún funcionario consular estadounidense, pero creo que el gobierno de los Estados Unidos y sobre todo el gobierno israelí han esperado mucho para acabar de una vez y por todas ya con esas plantas subterráneas de uranio enriquecido y empobrecido que tiene Irán para desarrollar su arma nuclear. Deberían eso ya acabar con eso, igual que el ayatolá ya debería ser borrado también. Y no solamente el ayatolá de Irán, los ayatolás del Caribe también. Nicolás Maduro debería ser borrado ya de la vida política de Venezuela, igual que Díaz-Canel, Raúl Castro y todos estos genocidas de la izquierda comunista latinoamericana que tanto daño le han hecho a la humanidad, no solamente a sus pueblos, sino a la humanidad, porque son criminales de lesa humanidad. Miren lo que ha sucedido en Argentina. Cristina Fernández Kirchner se robó más de $1.000 millones durante el tiempo que fue primera dama, presidenta y vicepresidenta de Argentina. Sin embargo, su cómplice, el presidente Fernández, ¿qué hizo? Se fue a vivir a España, a la España corrupta socialista de Pedro Sánchez Castejón y del PSOE. Y esta es la realidad. Omar Sayuta Queche, la actualización sobre el conflicto entre Israel e Irán. Gracias, hermano, por la información. No, Sayú, es que son varios temitas los que están en el tintero, ¿no? Y tú sabes, tocamos el tema, tocamos el otro, vemos lo que está sucediendo dentro de los Estados Unidos, el conflicto del Medio Oriente, que ya no los estamos sintiendo. En los últimos 3 días ha subido el precio de la gasolina en los Estados Unidos, vuelve a subir el huevo, vuelve a subir los alimentos, vuelven a subir muchos de los artículos de primera necesidad, porque la cadena de suministro se ve afectada al aumentar los precios del combustible en el mercado mundial. Todas estas cosas tienen un objetivo. Mientras esto sucede, el jefe de seguridad nacional de la Rusia fue enviado por Vladimir Putin a Pyongyang para hablar con el dictador, ¿no? Kim Jong-un, para hablar sobre este tema. Vladimir Putin también tuvo un contacto con el presidente del Partido Comunista Chino, el presidente del régimen de Beijing, Xi Jinping, y están en la misma tónica. Esta situación del Medio Oriente, ojalá que no escale como pudiera suceder, ¿no?, a un conflicto que involucre a más naciones, porque si se involucraran más naciones, pudiera ser la antesala de la Tercera Guerra Mundial. Estamos hablando de que Irán puede tener en sus manos en cualquier momento el desarrollo final de un arma nuclear. Estamos viendo que con los misiles hipersónicos le ha hecho muchísimo daño a Israel, sobre todo a Tel Aviv y a otras ciudades israelíes, y estamos viendo también de que pudieran involucrarse, por ejemplo, en favor del régimen de los ayatolás, Rusia, China y Corea del Norte. Estamos viendo también que si eso sucediera, los Estados Unidos y muchos países de la Unión Europea, miembros de la OTAN, se estarían sumando a la protección, ¿no?, y del bando de Israel. Y esto que involucraría a países que son potencias nucleares, pudiera desencadenar una guerra nuclear que sería el fin de la humanidad,
catastróficamente. Esto es una realidad. Laercio Verdecia, saludos y bendiciones. María Esther Hernández, buenas bendiciones. Alejandro Ramírez, los cubanos pensábamos que seríamos libres a estas alturas, ahora con esta guerra no vemos la luz al final del túnel y esa dictadura apretando cada día más al pueblo. Mi hermano, el problema de Cuba, vuelvo y le repito siempre, se lo he dicho, está en el mismo pueblo cubano. Es en la capacidad que tenga el pueblo cubano de seguir callando, de seguir aguantando, de por miedo seguir soportando que la tiranía opresora castrista continúe humillándolos, continúe condenándolos a la miseria, al hambre, porque si nadie le pide cuentas a esa dictadura, si el que está siendo sometido, si el que está siendo humillado, si el que está siendo castigado y hambriado no tiene la fortaleza y el valor para enfrentársele unido, porque es la unidad del pueblo la que puede al fin y al cabo traer que el régimen castrista sucumba. No podemos esperar por un factor extranjero, no podemos esperar porque otro país pueda hacerlo, no podemos esperar incluso porque el exilio sea el que directamente vaya a resolver los problemas del pueblo cubano. ¿Y saben por qué no? Porque el régimen fue inteligente, el régimen ha creado este exilio para que sea la fuente de ingresos financieros y de suministros de lo que necesitan para sostenerse en pie. Esto es una rueda, te humillo, te castigo, te reprimo, te encarcelo, te expulso del país, te obligo a largarte de Cuba para que tú cuando salgas alrededor del mundo, como dejaste familias en Cuba, te veas en la necesidad y en el compromiso de ponerle una recarga, de mandarle su medicamento, de seguir pagándole, de por nostalgia ir a visitarlo porque tienes ahí al hijo, dejaste a papi viejito, dejaste al abuelito que le quieres dar el último abrazo antes que se vaya de este mundo, y la dictadura genocida castrista ha sido muy astuta y muy macabra, ¿no?, al crear este mecanismo para poder tener que el cubano que tuvo que huir por culpa de ese régimen opresor siga manteniendo al régimen opresor castrista a través de sus familiares indirectamente. Es una realidad. Es una realidad, y por estas realidades y por todas estas cosas es que desde La Tijera seguimos alzando nuestra voz, seguimos denunciando al castrismo opresor como el máximo y único responsable de todas las desgracias del pueblo cubano. Vamos a seguir señalando toda la corrupción, como el caso de este infame de Randy Alonso, que mientras le pide al pueblo mayores sacrificios, mientras culpan al pueblo cubano de las desgracias y de las miserias que están viviendo, ellos siguen disfrutando y llevándose la mejor tajada, condenando al pueblo cubano al hambre, a la miseria, a la represión, a las carencias, a los apagones, a la falta de medicamentos y a todas las calamidades que sabemos que está padeciendo el pueblo cubano bajo esta dictadura opresora castrista. Alejandro Ramírez, el pueblo cubano no tiene condiciones físicas y mentales para hacer nada, está secuestrado y reprimido. Coincido contigo, está secuestrado, reprimido, desunido y tiene muchísimo miedo, porque yo vuelvo y les repito, el día que el pueblo cubano ya no tenga más nada que comerse, cuando se coman el último gorrión, el gato, cuando se coman el último pedazo de hierba de los céspedes cubanos, entonces se comerán miedo, y cuando se coman miedo se van a comer esa dictadura. La dictadura castrista no es el peor régimen de la historia de la humanidad que ha caído, y si han caído dinastías, han caído reinados, han caído monopolios, han caído lo peor que pueda haber existido bajo una nación opresora, el régimen castrista también caerá. Yo tengo fe en que el pueblo cubano unido hará que el castrismo sucumba y que estos criminales de lesa humanidad recojan sus maletas y se larguen el día menos pensado de una vez y por todas de Cuba. Ellos ahora a principios de julio están haciendo un pleno del Comité Central del Partido Único de Cuba, el Partido Comunista, el Partido Terrorista de Cuba, están haciendo una reunión supuestamente para analizar los problemas. Si los problemas son ellos, en Cuba no hay nada que analizar. El pueblo sabe por las claras cuáles son los verdaderos y únicos responsables de toda su miseria, de la corrupción, de que Cuba hoy sea un país en ruina y un país destruido por culpa del régimen opresor. Y tiene que venir un cambio. El cambio se avecina, el cambio se acerca, y el cambio no va a venir por un factor externo, el cambio va a venir dentro del mismo pueblo cubano. La violencia de Estado, la represión es violencia, es violenta. El pueblo no va a hacer nada. Así te lo digo yo que estoy aquí, y hay mucha chivatería y oportunismo que al menor movimiento es reprimido por la seguridad del Estado
y encarcelados. Entonces hay que empezar a hacer, y no me toca decirlo por esta vía, recuérdense que Facebook es muy censor de la palabra y de la verdad y de los derechos de uno a expresar lo que siente, pero debería empezar el pueblo cubano a hacer lo mismo que hizo la dictadura castrista cuando no le convino el régimen de Batista, porque nadie ayudó al castrismo a llegar al poder. El castrismo se preparó, se organizó, porque Fidel tuvo la maldad y la astucia de tratar de engañar a todo un pueblo. Entonces tiene que el pueblo buscar dentro del mismo pueblo la posibilidad de hacer lo mismo que hicieron ellos, hacer clandestinaje y enfrentarse al régimen opresor con inteligencia también, con astucia, y sacarlos del poder. Esto es lo que yo veo, es mi modesto criterio. Yo alcé mi voz en Cuba hace más de 20 años. Cuando la alcé, los primeros que me criticaron y me castigaron y me reprimieron y me metieron miedo fueron mis seres queridos. Algunos de ellos comprometidos indirectos o directamente con el régimen opresor castrista. Mis vecinos igual me vigilaban y me chivateaban. Y muchos estaban de acuerdo y por detrás me decían, yo creo en lo que tú dices, yo quisiera clamar como tú clamas, pero ninguno me apoyó jamás. Es una realidad. Entonces es muy fácil, ahora que uno lleva 20 años exiliado en los Estados Unidos, decirte que vayas tú desde los Estados Unidos a resolver el problema. Cuando todos sabemos que Bill Clinton, después que firmó la ley Helms-Burton en el año 1996, cuando tumbaron las avionetas el 24 de febrero de 1996 de Manos al Rescate, lo segundo que hizo fue firmar el decreto 87-86, donde le dice que los cubanos no pueden salir del territorio estadounidense ni en aeronaves ni en embarcaciones, y mucho menos con armas, para tratar de liberar a Cuba. Después, en el año 2001, cuando el presidente George W. Bush, después de lo de las Torres Gemelas, Fidel Castro formó su tragiquismo, por decirle así a buen cubano, con lo de el paraninfo de la Universidad de Panamá, cuando la cumbre iberoamericana allí en Panamá, y dijo que iban a volarlo, que si Posada Carriles, que si Gaspar Jiménez Escobedo. Pues entonces el gobierno de Bush determinó que todas las organizaciones anticastristas de extrema derecha que habían en la Florida, sobre todo, las declaró agrupaciones terroristas y las mandó a disolver. Y muchos de esos cubanos que sí querían por la vía armada tratar de culminar con el régimen opresor castrista fueron encarcelados, murieron en prisión domiciliaria o simple y llanamente están vigilados por el FBI y por todas las instituciones del gobierno americano. Entonces, con esa génesis, usted puede decirme a mí que nosotros, los que estamos aquí en el exilio, somos los que tenemos la obligación de ir a liberar a Cuba, cuando los cubanos que lo han hecho, como Armando Sosa Fortuny, murió después de 30 y pico de años en las mazmorras del castrismo, cuando cada cubano que ha llegado a tratar de liberar a Cuba en una lancha allí ha sido chivateado por los mismos vecinos, que son los miembros de las brigadas estas Mirando al Mar, que vigilan junto con guardafronteras, que son los miembros del CDR, son los miembros de la brigada de respuesta rápida del aparato de chivatería y represivo del régimen opresor castrista. Yo creo que no. Yo creo que es más viable que el mismo pueblo cubano, dentro del pueblo mismo cubano, comience a surgir una rebelión que finalmente saque al régimen opresor castrista del poder. Ese régimen está desmoralizado, es verdad que tiene el poder político, es verdad que tienen el control de la represión con su seguridad del Estado y con su aparato represivo, con sus policías, pero ese policía y ese oficial de la seguridad del Estado tiene apagón, está pasando hambre, tiene falta de medicamentos para sus hijos también, tiene a sus hijos con los zapatos descosidos, tiene su casa cayéndose en pedazos. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué defiende ese oficial de la seguridad del Estado? Hay que hacerle un trabajo de conciencia a ese vecino suyo, que es chivato de la seguridad del Estado, que es miembro del Ministerio del Interior, que es oficial de la policía represora castrista, y tienen que decirle, oye, súmate conmigo, que tú estás pasando la misma necesidad y la misma situación que estamos pasando nosotros, y estás defendiendo lo indefendible para que esos que están en el poder puedan seguir viviendo como burgueses, como capitalistas, mientras a ti y a mí, a tu madre, a mi hijo y a mi hermano nos están pidiendo los mayores sacrificios. No será la peor, pero la más fortalecida por el mismo mundo. La complicidad internacional es asquerosa. Tiene razón también Alejandro, es verdad que sí. Esa ley que los cubanos no pueden ir por avión y por mar, hay que revocarla. Los Estados Unidos nos deben eso por la traición de Kennedy. Tienes toda la razón, ahí te das cuenta, ha habido mucho comprometimiento de las administraciones estadounidenses. Vivimos la traición de Kennedy en abril de 61, después la complacencia de Kennedy con Khrushchev cuando la crisis de los misiles en octubre del 62, y realmente ha habido mucha complicidad, no solamente de muchos países, sino de nuestro vecino más cercano, donde yo vivo, en los Estados Unidos de América, donde muchos congresistas, senadores
y políticos estadounidenses y personalidades de la cultura y millonarios de los Estados Unidos han sido cómplices también y soporte de esa dictadura genocida castrista. ¿Por qué lo han hecho? No lo sé. Eso se los dejo de tarea. Pero nada, mi gente, vamos a seguir desde la tijera tocando estos temas, denunciando el castrismo siempre, mostrando la realidad de lo que vive el pueblo cubano bajo la peor tiranía opresora del hemisferio occidental en los últimos 66 años, y lo vamos a hacer gracias a ustedes, con la veracidad y con la inmediatez que por ustedes nos hemos caracterizado. Carmen Leonard, saludos y bendiciones. Termino con un saludo hacia ti, que Dios me los bendiga. Feliz miércoles para todos. Mi nombre es Juan Echezábal y esta es La Tijera. Buenos días.